Hoy os traigo una historia que arranca en una aldea de los Cárpatos en 1879. Pasa por Chicago, por París, por las calles donde los taxis se disparan unos a otros. Y termina con miles de conductores arruinados por una aplicación que tardó 100 años en aparecer. Es la historia de John Herr, el hombre que inventó el taxi amarillo. Soy Pablo Radio Romay y esto es MQT. Más que taxi. Si ahora mismo estáis en cualquier ciudad del mundo y veis un taxi amarillo, en Nueva York, en Tokio, en Buenos Aires, ese color lo decidió un hombre en Chicago en 1915, un inmigrante que llegó de Europa siendo un crío sin hablar inglés y que terminó siendo uno de los hombres más poderosos de la industria americana del automóvil. John Daniel Herr nació el 10 de abril de 1879. En Bluki, una localidad pequeña en los Cárpatos. Entonces era parte del Imperio Austrohúngaro y hoy es Eslovaquia. Su nombre de nacimiento era Sándor Herr, centroeuropeo, judío, sin ninguna conexión todavía con el país donde iba a construir su fortuna. Llegó a Chicago con 5 años, con su familia, en 1884. Y fijaros la coincidencia que da forma a toda esta historia. Morris Markin, el gran rival de Herr, el fundador de Checker Taxi, el hombre que al final le compraría la empresa. También era inmigrante judío de Europa del Este. También llegó de niño a Chicago. Los dos grandes rivales del taxi americano tenían exactamente el mismo origen religioso. Es Chicago, a finales del siglo XIX. Un imán para la gente con ambición y sin nada que perder. Herr empezó a trabajar con 11 años repartiendo periódicos, de mensajero, de lo que hubiera. El trabajo infantil en el Chicago de esa época era la norma para las familias inmigrantes. De los periódicos pasó al periodismo. Trabajó como reportero para el Chicago Morning Record. Y eso le dio algo que no se compra. Sabía escuchar, sabía observar, sabía hablar con gente de cualquier extracto social. Cuando el periódico cerró, un amigo le sugirió que probara suerte vendiendo coches. Era 1904. Los coches eran todavía una novedad cara y Herr literalmente no sabía conducir y aceptó. Fue el mejor vendedor de coches de Chicago. El secreto era simple, escuchaba más de lo que hablaba. Y cuando el cliente no podría comprar un coche nuevo, Herr le aceptaba el viejo como parte de pago. El trading, la práctica que hoy es estándar en cualquier concesionario del mundo. La inventó John Herr en 1904 porque necesitaba cerrar ventas. El problema es que de repente tenía decenas de coches usados que nadie quería comprar. Y ese era un problema. Y como casi todos los grandes inventos, nació una solución. Chicago crecía a una velocidad brutal. La gente necesitaba moverse. Los tranvías no llegaban a todas partes, los carruajes de caballos eran caros y los pocos taxis que existían eran poco fiables y más caros todavía. Herr tuvo una idea, usar esos coches usados que acumulaba para ofrecer transporte a precio razonable. No para ricos, para la gente corriente que necesitaba ir de un barrio a otro, de un punto A a un punto B. En 1907, tenía ya 7 coches operando como taxis de manera modesta, pero funcionaba. Entre 1913 y 1914, Herr viajó a Europa con su esposa Fanny y en París vio algo que cambió la perspectiva de él para siempre. El sistema de taxis de París en 1913 era el mejor del mundo. Los Renault, los Peugeot pintados de color llamativo, los conductores uniformados, las tarifas claras, los taxímetros calibrados. Todo funcionaba con una eficiencia y con una profesionalidad que Herr no había visto en ninguna ciudad americana. Volvió a Chicago con una lista de lo que necesitaba. Coches diseñados para ser taxis, no adaptaciones de vehículos de uso en general, conductores formados, tarifas transparentes y un color que destacara. La historia del color es la más famosa de toda la leyenda de Herr.
Según la versión oficial, encargó un estudio a la Universidad de Chicago para determinar el color más visible desde lejos. El resultado, un amarillo anaranjado, el que mejor se distinguía en el paisaje visual de la ciudad. Algunos historiadores cuestionan si ese estudio existió realmente o si fue una historia construida para dar credibilidad a su elección. El resultado fue el mismo: el amarillo, el color de los taxis de casi todo el mundo, decidido en Chicago en 1915 por un inmigrante de los Cárpatos, que quería que sus coches se vieran desde media manzana de distancia. Un estudio en 2017 confirmó que tiene razón, los taxis amarillos tienen un 9% menos de accidentes que los de otros colores. El instinto de Hertz, o el estudio, que puede o no haber existido, era correcto. Un siglo después, es historia. Si alguna vez has visto un taxi amarillo, quédate porque esto te va a sorprender. No son de este color por cualquier motivo, sino por una razón científica que nadie conoce. Estoy seguro que alguna vez lo has visto en películas, la televisión e incluso en persona. En 1907, un empresario llamado John Hertz tenía un problema con su empresa de taxi, pasaba desapercibida, y aquí viene lo curioso. Descubrieron que el color más fácil de ver a lo lejos era el amarillo. Por eso decidieron pintarlo así. Desde entonces lograron triplicar su facturación, así que la próxima vez que veas uno, ya sabe que no es solo por estética. Soy Wilson, guía turístico de Nueva York. Para más datos curiosos como este, sígueme. El 2 de agosto de 1915, 45 Yellow Cabs amarillos aparecen en las calles de Chicago. 45 coches en una ciudad de casi 2 millones de personas. Un número modesto, pero el impacto visual fue inmediato. El amarillo llamativo, los conductores uniformados, las tarifas indicadas en los vehículos. Todo comunicaba algo diferente: profesionalidad y accesibilidad. Y la promesa era audaz: un taxi en cualquier dirección de Chicago en 10 minutos o menos. Para eso necesitaba una red distribuida por toda la ciudad, sistemas de comunicación eficientes y conductores que conocieran cada calle. Hertz lo resumió así: el taxi no es para ricos, es para cualquier persona que necesite llegar a algún sitio. Ese negocio es el negocio que quiero construir. No bastaba operar con taxis, Hertz quería controlar todo el proceso. En 1916 creó la Yellow Cab Manufacturing para fabricar sus propios vehículos. Si dependías de proveedores externos, eras vulnerable. El crecimiento fue explosivo. En los mejores años, Yellow Cab tenía 2.700 vehículos en Chicago. Era la mayor flota de taxis del mundo. Y el modelo se franquiciaba a otras ciudades: Nueva York, San Francisco, decenas de ciudades americanas. Donde hubiera un taxi amarillo, había un Yellow Cab. En 1925, Hertz tomó la decisión más brillante de su carrera. Vendió la mayoría de Yellow Cab Manufacturing a General Motors. El precio, aproximadamente $40 millones. En términos actuales, son unos $600 millones. Y como parte del acuerdo, Hertz entró en el consejo de administración de General Motors. El crío, que había llegado de Europa con 5 años, ahora era uno de los ejecutivos más poderosos de Detroit. La Yellow Cab Manufacturing se convirtió en la base de lo que sería la marca GMC, y Yellow Coach Manufacturing, la filial de autobuses, ojo aquí, se convirtió en el mayor fabricante de autobuses urbanos de América, suministrando a las redes de Nueva York, Chicago y Filadelfia y los autobuses amarillos que veis de los colegios americanos. Eso salió de alguien que creció con el taxi. El éxito tiene enemigos, y en Chicago de los años 20 los enemigos no mandaban cartas. En 1921, un conductor de Yellow Cab llamado Thomas Silken Jr. fue asesinado a tiros fuera de su garaje. 2 conductores de Checked Taxi fueron condenados por el crimen. Era el inicio oficial, lo que se llamó las guerras del taxi en Chicago. Los años siguientes: tironeros, flotas rivales, atentados con bombas, asesinatos selectivos. Y atención, la mafia organizada de Chicago, la Chicago Outfit, el grupo de Al Capone, que vio el negocio del taxi una fuente de ingresos demasiado lucrativa para ignorar.
En 1928, la violencia llegó al corazón de la vida de Hare. Recibió amenazas de muerte directas. Le advirtieron que se planteaban secuestrar a su nieto. Y ese mismo año, un incendio destruyó sus establos. Murieron muchos caballos que él tenía. Animales que él y Fanny habían criado durante años, incluyendo a Rage, un ganador de la Kentucky Derby de ese mismo año. Las pérdidas económicas superaron más de $200,000, recuperable para un hombre con su fortuna. Lo que no era recuperable era la sensación de que la violencia ya no estaba tan abstracta, había llegado a lo que más quería. En 1929, Hale vendió su participación en Yellow Cab a Morris Markin, su gran rival, y se marchó del negocio del taxi para siempre. Con su fortuna, con su reputación y con los caballos que le sobrevivieron en el establo. El ganador de las guerras de taxi fue el que menos participó directamente en la violencia. Markin se quedó con Yellow Cab. El hombre que había llegado con un préstamo de $15,000 controlaba ahora las mayores empresas de taxis de Chicago y de Norteamérica. Hare salió del taxi, pero no se retiró. Había construido un legado más importante, que a día de hoy todo el mundo lo conoce. Así que amigos, este hombre es fascinante. En Estados Unidos ya sabéis cómo funciona la cosa. Los pequeños hombres se convierten en grandes personas. Este señor tuvo un programa de becas y con su programa de becas 3 personas lograron el premio Nobel. Así que su legado sigue hoy presente con su fundación y con todo. Espero que este capítulo os haya gustado y sobre todo que os suscribáis, que hagáis lo que queráis, le dais al like, al dislike y comentadlo abajo qué os parece esta historia. Hablaremos, como os he prometido, del taxi de Londres. Va a haber 2 capítulos también más. Hablaremos del TDI y cosas de motor que nos gustan, pero historias. Así que nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a todos.